realmente cuando hablamos de colapso, bueno, hay muchas cosas que se mueven en nosotros, ¿no? Nos encontramos con partes así de sombras de nosotros mismos, una fascinación, ¿no? Que nos viene seguramente un poco de algunos relatos, ¿no? Míticos, ¿no? La Apocalipsis, en la Biblia, bueno, en todas diferentes culturas de los monoteísmos o incluso otras de politeísmo, siempre hay un referente así escatológico, ¿no? En el fin de los tiempos. Entonces, yo diría que cuando hablamos de colapso, ¿no? Aquí entendido, ya luego voy a dar definición de lo que se entiende hoy en día por colapso, ¿no? De la civilización. Algunos dicen termoindustrial, bueno, ya veremos. Pero bueno, siempre, y yo incluso me incluyo en eso, hay como una fascinación, ¿no? Por eso, digamos que sí, nos fascina el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, primero habría que interrogar, ¿no? Esta fascinación que podemos tener, ¿no? Por el fin de los tiempos, ¿no? Nos da miedo, pero a la vez nos da vidilla, de una cierta manera. Bueno, ¿por qué he puesto creer, la palabra creer en el colapso, ¿no? Porque realmente hoy en día tenemos mucha información, mucho conocimiento cuantitativo, ¿no? Sobre los colapsos, los diferentes colapsos que se pueden dar, que ya están a la vista, e incluso que pueden llegar, ¿no? Que están por venir, ¿no? Hay muchos estudios, informes científicos, instituciones internacionales sobre el clima, sobre otras cuestiones, la contaminación y todo esto. Incluso, bueno, no solamente los problemas ecológicos, sino que están por venir o que ya están claramente ya en marcha, pero también todo lo que las consecuencias sobre las economías que puede haber de nuestros países, los flujos migratorios. Bueno, luego volveré un poco a hacer un esquema así muy breve de esto, porque no es mi propósito de hablar de los datos, de dar los datos, digamos, los hechos factuales del colapso. A mí esto doy por sentado que aquí la gente está enterrada y tampoco yo es que me gusta manejar cifras y todo esto, soy bastante malo en eso, así que no es mi propósito, ¿no? He titulado la charla Creer porque, como decía, ¿no? Creer significa que realmente no nos basta el puro conocimiento. Digamos que podemos acumular todos los conocimientos, leer todos los estudios que queremos, darnos cuenta que sí, que algo va mal o que estamos verdaderamente jodidos y que el futuro incluso cercano pinta muy mal, pero a pesar de esto es como si, bueno, es quizás una opinión personal, pero es como si no nos lo creemos del todo, ¿no? Porque tampoco es seguro, ¿no? El colapso sí es previsible, tiene muchas posibilidades, pero realmente no es seguro. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Realmente, bueno, obviamente hay muchos científicos que pueden hacer diferentes modelizaciones, ¿no? De los diferentes colapsos que puede haber, ¿no? En cuanto al cambio climático, pero ellos mismos son prudentes, dicen que son modelizaciones muy que no se sabe realmente, no pueden controlar todos los efectos o ¿cómo se llama? Los bucles de retroalimentación positiva, ¿cómo se llama esto? Creo que es el término técnico, para decir que un efecto engendra otro efecto. Positiva no significa que sea nada positivo, sino que crea un efecto mayor y empeora la situación, ¿no? Pero realmente ninguno puede predecir cuándo y cómo, ¿no? Se va a desarrollar estos colapsos, ¿no? Entonces nosotros como individuos nos quedamos un poco con esa incertidumbre y entonces nos cuesta, ¿no? Por eso he puesto la palabra creer. No solo por eso, como veréis, porque luego voy a hablar de las algunas corrientes colapsistas, más bien francesas, y veréis que, bueno, ahí quizás
haciendo incisos críticos sobre estas corrientes, ¿no? Porque veréis que en estas corrientes dan mucha importancia en el relato. Luego entro en eso. Entonces, creer en el colapso, con este título significamos, como he dicho, que el conocimiento no basta para actuar en consecuencias de lo que sabemos, que hay que ir más allá del conocimiento de una cierta manera, ¿no? Hay que insertarlo en perspectivas prácticas, en un terreno que no tiene por qué ser del todo consciente, en una serie de acción que se van a desenvolver en un horizonte de incertidumbre que llevan en sí el sello de lo incógnito, ¿no? Entonces, bueno, es que, digamos que de una cierta manera estamos invitados a abandonar la certidumbre de la razón, ¿no? De nuestra visión del mundo regida por la racionalidad. Entonces, bueno, a mí este tipo de planteamiento, que lo planteo ahora mismo, pero me resulta personalmente problemático, ¿no? Porque ya veremos que es como un abrirse de piernas un poco frágil, no frágil, sino un poco sorprendente, ¿no? Entre la tradición ilustrada, en la cual yo me reconozco personalmente, incluso si le podemos hacer muchas críticas, ¿no? Porque al final y al cabo siempre nos servimos de informes científicos que son productos de esta tradición ilustrada realmente, ¿no? De la racionalidad, ¿no? Y la búsqueda de otra cosa, ¿no? La llamada a creer, la llamada a hacer relato o a reanudar con lazos mágicos con el mundo, reencantar el mundo, ¿no? Entonces, esta disyuntiva, abrirse de piernas un poco que a mí me parece difícil realmente de mantener, pero bueno, obviamente, bueno. En esta charla, como vais a ver, yo voy a, más que de hacer afirmaciones tajantes y todo eso, que eso lo hacía ya hace 10 años, me he envejecido y he madurado un poco, va a ser más bien interrogantes. No pretendo, habrá quizás opiniones críticas, pero que obviamente es para pinchar un poco, pero no pretendo, ser más interrogantes que otras cosas. Bueno, como he dicho antes, en esta charla, intentaré apartarme de las proyecciones programáticas del tipo qué hacer, qué se puede hacer, o utópicas de qué mundo se puede construir, todo esto, porque, esto también, es un presupuesto de mi charla. Que son, obviamente, proyecciones que son legítimas, que estamos incluso acostumbrados a hacer, ¿no? Seguramente en un afán esperanzador y quizás un tanto consolador, ¿no? Pero porque la situación no deja de ser desesperante. Pero aunque estas proyecciones, como veréis, como voy a presentar algunas corrientes colapsistas, la voy a presentar, pero no es que me reconozco en ellas. La voy a presentar como muestras, ¿no? De cómo quizás ha evolucionado un cierto tipo de discurso ecologista, ¿no? Hoy en día. En estas corrientes, obviamente, existe este tipo de proyecciones, ¿no? De qué se puede hacer, qué mundo podemos construir. Entonces, igual las abordaré, pero porque es dentro de la descripción. Muchos de los representantes de esas corrientes coinciden, lo he dicho antes y en eso quizás insistiré luego, yo lo que veo es que coinciden en subrayar la importancia de inventar, de poner en marcha nuevos relatos movilizadores. Seguramente, algunos directamente retoman la tesis desarrollada por Yuval Noah Harari en su libro Sapiens,
según la cual, él define una revolución cognitiva, ¿no? Antes del neolítico, ¿no? Con el cambio, la masa cerebral del Homo ahí que sea grande y luego la invención del lenguaje simbólico y abstracto. Con esta revolución cognitiva y la invención del lenguaje, la especie humana, de una cierta manera, fue capaz de crear mitos porque el lenguaje abstracto, ¿qué hace? Realmente crea realidades que no existen. Pone palabras abstractas con sonidos y puede crear una realidad que no existe. Un dragón, una quimera, todo existe gracias al lenguaje, ¿no? De una cierta manera. Entonces, gracias a esta invención, la especie humana, es una de las tesis de Harari, fue capaz de crear mitos que les proporcionaba la capacidad de cooperar en gran número, ¿no? Y ello le permitió acrecentar su superioridad sobre el resto de las especies, ¿no? Porque realmente es así que se expandió y consiguió hacer obras gigantescas, faraónicas, ¿no? El ejemplo de las pirámides ilustra muy bien esto, ¿no? De crear mitos ahí, todo con dioses, con un faraón, y para hacer así obras monumentales, ¿no? Y luego la invención de la agricultura y todo esto, ¿no? Entonces es esta capacidad, ¿no? Que tiene la especie humana, que a través de los relatos, ¿no? O de lo que antes se llamaba los mitos, que son ficciones colectivas, de organizar una gran cooperación, pero a nivel de masas, ¿no? No a nivel de una tribu o a nivel pequeño, sino a nivel de masas, ¿no? Junta gente, miles, millones de gente que no se conocen. Y hoy en día nuestra sociedad es eso, ¿no? Hoy en día el relato o los relatos de nuestra sociedad, son varios, y entre otros el que apuntaba antes, que es el progresismo, ¿no? La creencia por ejemplo, que ya hace aguas desde ya mucho tiempo, pero todavía es muy, muy, muy actual en la gente, que es de creer que la tecnología nos va a salvar que es la tabla de salvación de cualquier problema, ¿no? Eso es una parte del progresismo, ¿no? Es un relato, ¿no? Un relato que funciona, que ha tenido éxito. Entonces, parten de eso, ¿no? Como veréis, insisten mucho en eso, en crear nuevos relatos que sean diferentes, a nuevos imaginarios sociales y todo esto. Y luego, yo haré preguntas sobre esto, ¿no? Porque siempre se hace desde un punto, a mí se me parece que se hace desde un punto de vista consciente, que es como un antropocentrismo cartesiano todavía, donde podemos todavía incluso controlar los propios relatos que se hace una sociedad sobre sí misma, lo cual me parece muy dudoso. Pero volveré sobre esto. Dais cuenta que todavía no he terminado la primera página, así que voy a acelerar un poco quizás. Mi planteamiento es muy sencillo. Por una parte, quiero interrogar, aunque, como he dicho, la idea esta me parece también atractiva y no carece de fundamento, pero quiero interrogar esa necesidad reivindicada, ¿no? De contarse historias, de recrear imaginarios sociales y todo esto, ¿no? Insistiendo en su carácter especulativo, lo explicaré luego. Y por otra parte, eso me llevará a preguntar porque para mí es muy importante, con qué perfil humano contamos en las sociedades contemporáneas, las nuestras, hablo de las nuestras, obviamente quizás esta charla tendrá, aunque lo criticaré, pero obviamente tiene un sesgo etnocéntrico, ¿no? Porque hablamos, cuando digo nuestras sociedades, cuando de hecho es una crítica que se puede hacer a la idea de colapso, cuando se habla de colapso de la civilización termoindustrial, hablamos de nuestra civilización, de nosotros los occidentales, pero la mayoría
Otros pueblos no sufren las consecuencias, pero no es su modelo de vida, no es su civilización realmente. Entonces, yo obviamente cuando digo con qué perfil humano contamos, me sitúa en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, un sesgo reivindicado etnocéntrico, ¿no? Pero para que no hablemos de los indígenas de Amazonia. A mí personalmente son muy valiosos, pero no me interesan. Yo estoy en una sociedad que es la nuestra y realmente qué se puede hacer desde esta sociedad. Aunque eso no lo voy a decir porque no me interesa también la parte programática. Pero con qué perfil humano contamos en la sociedad contemporánea para enfrentar el reto del colapso civilizacional. Entonces, lo correcto para eso sería abordar esta cuestión, ¿no? En su diversidad social, insistiendo en la existencia de clases sociales, en su diversidad histórica, la idiosincrasia de cada pueblo, cada nación, o lo que sea, cultural, etcétera, etcétera. Obviamente no tengo esta pretensión, así que me limitaré a señalar a lo largo de la charla con unas pinceladas así, algunos de los rasgos de lo que ha devenido o de lo que ha vuelto a ser la psique humana, la mente humana, bajo la sociedad actual, bajo la dominación de la sociedad actual. Y cuando hablo de la sociedad actual, por eso me han invitado aquí como representante, perdona, no me gusta mucho esto, pero de la corriente antiindustrial. Ahí tomaré prestados algunos análisis del corpus hace eso muy universitario, pero del corpus crítico de la perspectiva industrial, ¿no? Que me es cercana, ¿no? Eso lo dejo para luego. Un breve esquema de la situación para los que quizás no tienen conocimiento de todo eso. No quiero insistir en eso, como he dicho antes, ¿no? Porque imagino que es sabido, pero breve esquema de la situación de colapso, ¿no? Obviamente muchos estudiosos dicen que hemos entrado no en la era, sino en la época, porque es una época del antropoceno. El antropoceno, ¿qué es? Es la influencia, ¿no?, del comportamiento humano, de la actividad humana sobre la Tierra, ¿no?, como que constituye una nueva fuerza geológica, ¿no? Realmente es eso el antropoceno. Sucede al Holoceno, ¿vale? Y que era la época postglacial, ¿no?, que hemos vivido antes. Entonces yo no entro en las controversias y todo esto, pero yo creo que difícilmente se puede negar que la actividad humana hoy en día tiene un efecto muy fuerte, muy grande sobre la vida terrestre, ¿no? Entonces, y uno de estos es el cambio climático, ¿no? En el cambio climático, imagino que tenéis conocimiento de eso y os digo, tampoco yo es que quiero insistir en eso, pero el cambio climático, sabéis, ya hay instituciones internacionales, grupos de científicos, ¿no?, de si vamos a pasar los más 2 grados, los más 4, cada vez que avanzan está peor la cosa, o al menos sus previsiones y sus alarmas, ¿no? Lo importante en el cambio climático, por lo visto, tampoco soy un experto yo en estas cuestiones, pero no es tanto la subida media de temperatura, porque eso es una abstracción, no significa nada, un promedio realmente, sino la diferencia entre los extremos, que es cada vez más extrema. Es decir, cada vez más frío, cada vez calor, con puntas hoy en día en Irán, Argelia o lo que sea, varios días seguidos a más de 50 grados. ¿No? A más de 50 grados, quizás lo sabéis, pero ya el organismo humano empieza a colapsar, realmente. Y no os digo nada de las plantas, ¿no? Un ejemplo muy concreto de esto, si os gustan los ejemplos,
es en 2010, lo que pasó en 2010, ¿no? En 2010 hubo una sequía muy fuerte en Rusia. Rusia perdió el 40% de su cosecha de cereales, de trigo, ¿vale? Entonces hizo un embargo sobre sus exportaciones para quedarse con su propia cosecha. Y entonces no exportó hacia los países a quien solía exportar, que eran una parte de Asia y todo Medio y Próximo Oriente, ¿no? 2010. Coincidió que en estos países, que algunos viven de la renta petrolera, los precios estaban bajos y su renta menor. Entonces tenían muy pocos recursos o menos recursos económicos para comprar cereales. Entonces, estas dos cosas conjuntas, ¿qué pasó en 2011? La primavera árabe, ¿no? Siria, Egipto, Túnez y todo eso. En Siria también que sufrió una sequía antes de las revueltas y todo eso, emigró 1 millón de campesinos hacia la ciudad. Entonces, obviamente, con eso no quiero decir no reducir estas cosas tan trágicas y todo eso a un único factor, que sería aquí el cambio climático, porque sería un reduccionismo que no tiene, porque hay otros factores, ¿no? Obviamente históricos, de las poblaciones, de las luchas de poder que hay en estos propios países, bueno, muchas cosas, pero aquí vemos como un solo factor también influencia muchísimo, ¿no? Como influencia una política de exportación, ¿no? Se cierra el grifo porque hay que sobrevivir, sí, y luego es una bola de nieve que se va expandiendo, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? de lo que puede pasar. Imaginaos 3 días seguidos a 50 grados, se acabó la cosecha. Dicen, ¿cómo se llama la institución esta de la agricultura, la FAO? Dicen que si hay una crisis alimentaria, una crisis de cosecha, bueno, yo quizás este dato ya es viejo, pero dicen que solo tenemos, que también eso es muy abstracto, quién tiene y quién lo distribuye, solo hay 2 meses de reservas de cereales para toda la humanidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Bueno, que no quería insistir en eso y ahora me estoy leyendo. Bueno, entonces voy a acelerar sobre las otras cosas. Bueno, acidificación de los océanos, ¿no? Causada por la absorción del dióxido de carbono que hacen los océanos, ¿no? Son como pozos de dióxido de carbono, pero obviamente como hay un exceso de dióxido de carbono, eso tiene una repercusión, se acidifican, entonces hay un declive del fitoplancton y bueno, el fitoplancton refleja, permite lo que se llama el descenso. Bueno, si hay un declive, hay un descenso de lo que se llama, perdona, yo no tengo ningún, voy a correr mis notas, un descenso del albedo de la Tierra, que es la proporción de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la que recibe, ¿no? Recibimos la radiación del Sol y afortunadamente tenemos mucha superficie vegetal o lo que sea que reflejan una parte de esta radiación, si no nos moriríamos ahí achicharrados. Entonces, realmente el fitoplancton tiene esta capacidad. Lo que pasa si hay un declive del fitoplancton, obviamente todo eso tiene consecuencias, ¿no? Bueno, el declive de los recursos minerales, ¿no? Y otras materias primas. El cenit de los recursos fósiles, bueno, el petróleo. El pico del petróleo, imagino que no lo voy a explicar, doy por sentado que lo sabéis. Bueno, según los expertos ya lo hemos pasado, era en 2010. Queda obviamente mucho petróleo en el subsuelo, solo hemos comido la mitad realmente, pero es un petróleo mucho más difícil de extraer, ¿no? Y que cuesta más energéticamente extraer y produce menos barriles, todo esto, ¿no? Y es de calidad menor también. El gas quedaría 60, 80 años, el carbón 200 años. Pero el carbón, obviamente, con sus efectos sobre el cambio climático. Bueno, todos estos hidrocarburos, de hecho.
Luego la crisis demográfica, ¿no? Bueno, desde los años realmente 50 una curva exponencial. Y por supuesto los flujos migratorios que va a haber, ¿no? Por los países ya, de hecho ya, y son generalmente los que sufren de los efectos de nuestra civilización primero son los pobres y son los flujos migratorios que ahora vemos tan visibles, ¿no? En el Mediterráneo. Hay proyecciones de algunos expertos que hablan para 2050 de 200 millones de personas que van a migrar, ¿no? Bueno, pérdida de la fertilidad, del suelo, de la biodiversidad. Según algunos, estamos ya entrando en la sexta gran extinción. No me acuerdo las cifras, pero bueno, son brutal, vamos. A mí hay una cifra que me encanta porque que es la proporción de biomasa de los mamíferos, ¿vale? El ser humano, solo nosotros, es un 34%, algo así, ¿vale? Nuestros animales domésticos, mamíferos, vacas, cerdos y todo eso, es un 60%, ¿vale? De la biomasa de los mamíferos. Y el resto son los elefantes, las ballenas, los restos de mamíferos salvajes, un 4%. ¿Vale? Eso es lo que representa la biomasa en el mundo. Y todas las consecuencias, todos los bucles no sé cómo lo llaman, retroalimentación positiva, ¿no? Que puede producir estos efectos sobre la organización de nuestras sociedades, la destructuración que puede producir, eso. No tengo hora, ¿eh? Oye, si me queréis cortar o hacer todo, podéis, que tampoco va bien. Vale. Bueno, una definición o varias definiciones del colapso, y ahora quizás entraré ya con algunos autores. He elegido, no por nada, la verdad, a interesarme en unos corrientes colapsistas francesas. Porque quizás soy francés, es un parti pris chauvinista, no sé. Pero bueno, es lo que tenía a mano y he tirado de eso. Se hubiera podido hacer aquí en español, en España, pero bueno. Una definición del colapso, por ejemplo, de unos colapsistas franceses, justamente, 3 autores que se llaman Servin, Steven y Chappell, que luego hablaré de sus 2 libros. Es la siguiente. Un colapso de civilización, hablamos del colapso de la civilización, no es un acontecimiento, como puede ser una catástrofe, ¿vale? Sino una cadena de acontecimientos catastróficos puntuales con el trasfondo de cambios progresivos, ni mucho menos desestabilizadores. Es un poco una definición así abstracta, pero lo importante es también ver que el colapso define es un trastorno sistémico, ¿no? No es una simple crisis temporal. La crisis, como su definición lo dice, como su término lo dice, es una crisis. Viene y se va. ¿Vale? Es temporal. Un colapso es sistémico e irreversible. Ahora parece que en las corrientes estas que voy a describir hay un consenso sobre el hecho que ya estamos empezando a colapsar, hay índices de colapso ya, y los colapsos incluso por venir son irreversibles. Y como veréis, es lo que les lleva a estas corrientes a desarrollar todo un pensamiento sobre la aceptación de vivir con el colapso.
y ya lo definiremos y yo plantearé algunos interrogantes. Entonces esto, otra definición que dan estos autores, son citas, no es tanto una transformación repentina, un regreso a la barbarie, sino una situación inextricable, irreversible y compleja, por la cual no hay solución, sino solo medidas de adaptación. Es un proceso que conduce a un momento preciso. Bueno, eso es una definición que me parece que he sacado, bueno, de un español, de Carlos Taibo. Es un proceso que conduce a un momento preciso, a partir del cual cabe afirmar la irreversibilidad de este proceso, ¿no? Por lo tanto, se distingue de una simple crisis, bueno, lo he dicho antes. Bueno, trastorno sistémico que afecta a todos los ámbitos de la vida social, también a las instituciones, a las ideologías legitimadoras, a la complejidad de las sociedades afectadas. Bueno, nuestras sociedades son muy complejas. Cuanto más compleja una sociedad, más necesidad energética tiene, y entonces, bueno, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Hay otra definición de un francés, un antiguo ministro francés, que se ha pasado al lado de la fuerza oscura, por lo visto. Bueno, luego citaré otra cosa, es un poco... Es Yves Cochet, que fue eurodiputado de los Verdes y todo eso, y ministro de Medio Ambiente, Organización del Territorio en el gobierno de Jospin hace años. Pero fue solo un año y medio. Pero él tiene un instituto y él, bueno, es muy tajante el hombre, y dice... da una definición del colapso que sería esta. Durante más de un año, las necesidades básicas, comer, alojarse, no están garantizadas a una mayoría de la población por los servicios públicos o regidos por la ley. Esa es su definición de lo que es un colapso, ¿no? Esta definición, si miráis algunos países, que no son los nuestros, pero más abajo, ya está. ¿Vale? Bueno, lo que Servin y Chappell Stevens, que son los autores en los cuales me voy a interesar más, bueno, hablan del colapso como, bueno, no solamente como acontecimientos naturales, pero sobre choques políticos, económicos y sociales, y luego ellos van a insistir en también los choques, los acontecimientos de orden psicológico. Ya veréis un poco, sí, bueno, a ver si tengo tiempo de explicarlo. Bueno, algunos autores, como he dicho antes, señalan el aspecto... Algunos autores críticos señalan el aspecto antropocéntrico y etnocéntrico del término de colapso, y más que todo de la expresión de colapso de la civilización termoindustrial, ¿no? Antropocéntrico porque realmente nos interesamos a la civilización humana, ¿no? Y todo, pero en realidad para la naturaleza y los seres vivos no humanos el colapso ya ha empezado, ¿no? Y etnocéntrico porque como lo he dicho antes, ¿no? Hablamos de nuestra sociedad, ¿no? Nos preocupamos del colapso de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí veremos que quizás ha cambiado un poco. Yo lo que veo ahí tampoco lo he podido averiguar y todo viene bien, pero sí que veo, lo que lo apuntaré es que hay un cambio en el discurso ecologista catastrofista. Hay un pequeño cambio. Ahora, bueno, coinciden todos que es irreversible, que incluso toda la política, incluso la transición verde es una ingenuidad. Insistimos, cuando hablamos del colapso, insistimos que es nuestra civilización que se desmorona y que realmente se ya... sí, eso, que es un error realmente de asimilar nuestra civilización a toda la humanidad, ¿no?
porque realmente nuestra civilización es una fuerza colonizadora y explotadora que se ha expandido, ¿no? Bueno, también algunos apuntan que con este término del colapso se despolitiza la cuestión ecológica. Digamos que es un poco lo que decía antes de la fascinación del fin de los tiempos, ¿no? Como tabla de salvación, ¿no? Esta fascinación que tenemos por el apocalipsis, y entonces estará el reino ahí de Dios ahí después del apocalipsis. Bueno, es un poco presentar el colapso como algo irreversible y unas cosas que van a llegar y que realmente solo hay que aceptarlo, sería como despolitizar o no ver que realmente, eso es lo que he dicho, ¿no? Que realmente es un tipo de civilización que ha explotado, ¿no? Que explota a otras poblaciones, que hay dentro incluso de esta misma civilización, hay luchas de clases. Entonces es la vieja creencia que el colapso pondrá fin por sí solo al capitalismo, ¿no? Entonces no nos tenemos que preocupar, el capitalismo y la sociedad industrial va a colapsar, no tenemos que hacer nada, ¿no? Es un poco la crítica que hacen algunos del término, que despolitiza la cuestión ecológica, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer un pequeño desvío por un libro, por el resumen de un libro, que no sé si lo tenéis aquí, si está ahí en las mesas, porque fue traducido en castellano, que es el libro que se publicó en Francia en 2008 y aquí en España en 2011 por Pepitas de Calabaza, me parece. El libro de Jaime Semprún y René Riesel. Catastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible. Este libro, como he dicho, fue publicado en 2008 al calor de los debates que se daban en aquel entonces sobre la crisis ecológica total, ya desde hace mucho tiempo, de todas formas. Y en este libro los dos autores llevaban a cabo una crítica de lo que ellos llamaban el catastrofismo de Estado y el ecologismo científico. ¿Por qué voy a hacer este desvío y este resumen de sus críticas y todo eso? Porque hay cosas que me parecen interesantes, porque este libro se dio, pero para ver lo que todavía de estas críticas hay de actual o no, ¿vale? Si se puede aplicar a lo que ha devenido ahora mismo el discurso ecologista catastrofista, como ellos lo llamaban, hoy en día, ¿no? O si hay cosas que ya no valen, ¿no? ¿Vale? No lo voy a señalar de manera sistemática, entonces yo voy a describir o a resumir sus posturas y luego ya presentaremos las corrientes colapsistas y os voy a pedir que vosotros, digamos, hagáis el trabajo de selección un poco, aunque señalaré algunos, ¿no? Perdón. Bueno, en este libro los dos autores señalaban que existía en estos discursos que llaman catastrofistas, ecologistas, una fascinación por la coerción, por un determinismo inexorable, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Que viene, no se puede hacer nada, ¿no? Como si el destino de la humanidad fuera científicamente sellado y no le quedará sino optimizar la gestión de su frágil biotopo terrestre, ¿no? Es una cita, ¿no? Como si el estado de emergencia al cual apuntaban los ecologistas en aquella época, en 2008, hace 10 años, como si este estado justificara la puesta en marcha de un colectivismo de nuevo corte, ahí, burocrático, eficiente, ¿no? Vamos, lo que ellos llaman la administración del desastre, ¿no? Una adhesión de la mayoría a la supervivencia aumentada y racionada. En resumen, un perfeccionamiento de la artificialización, ¿no? Entonces, ellos, no sé si entendéis, aquí os voy a pedir que me interrumpéis si no entendéis lo que, porque a veces pasa eso, ¿eh? Yo hago resumen, son cosas que
que me han dejado mucho, entonces a veces uno no se da cuenta de los, digamos, de los lapsus, ¿no? O digamos, ¿cómo se dice? De los atajos un poco conceptual que toma, ¿no? Entonces, si no entendéis, me lo decís e intento explicarlo mejor, ¿no? Entonces, en lugar de creer que el conocimiento cada vez más grande del desastre, ¿no? Este ecologismo científico, en lugar de creer que eso conllevaría a una conciencia crítica radical y sería un factor de revuelta, ellos, estos dos autores, señalaban que tal conocimiento en realidad participaba de la adaptación a nuevas formas de supervivencia en condiciones extremas, ¿no? Y, como he dicho antes, a una nueva vuelta de tuerca en la administración, en una vida cada vez más administrada por poderes centrales, ¿no? Que, digamos, los individuos no les quedaba otra que someterse aún más a una política de racionamiento, de gestión de los desechos, o lo que sea, ¿no? También apuntaban que la noción de catástrofe, amenaza por venir, hipotética, concebida como acontecimientos, impedía ver la realidad del proceso histórico de la sociedad industrial, ¿no? Que era como un, ¿cómo se dice? Es un cache-sexe, bueno, el árbol que escondía el bosque, ¿no? Y entonces insistía en ellos que realmente no había que llegar a la catástrofe para darnos cuenta realmente que es la propia sociedad industrial en todo su desenvolvimiento histórico a lo largo de los 200 últimos años, que fue en su funcionamiento normal una catástrofe para los humanos, ¿no? Una catástrofe que fuese un funcionamiento normal que socavó las condiciones materiales, bueno, hoy en día lo vemos, ¿no? Las propias condiciones de vida en el planeta, y no solo materiales, de una posible emancipación. La catástrofe, realmente insistían en eso, y quizás me dará tiempo de volver en eso en el turno de preguntas, si queréis, para no hacer eso demasiado largo. La catástrofe realmente es lo que aquella sociedad industrial, capitalista industrial, ha hecho de nosotros, ¿no? De cómo ha llevado a cabo un cambio antropológico. Señalaban también que la representación de la catástrofe era sintomática de la razón instrumental dominante, con su elogio de los recursos técnicos, de un conocimiento exhaustivo del ecosistema a través de la cuantificación del conocimiento, con el afán regulador del mismo, ¿no? Del ecosistema. Entonces había como un postulado determinista, ¿no? De un porvenir calculable ahí, que realmente bueno, es una fantasía, ¿no? Que digamos que esta representación de la catástrofe sí, es hija de esta razón instrumental, ¿no? Y realmente ellos señalaban que el catastrofismo en realidad era solo un progresismo avergonzado. Avergonzado porque sí reconocía de una cierta manera los efectos de la propia razón instrumental, pero que de una cierta manera no concebía superar esta razón instrumental, ¿no? Y que realmente un catastrofismo avergonzado, un progresismo, avergonzado, que mantiene sus dos principales rasgos. El primero, la creencia en la capacidad de la ciencia en conocer todos los parámetros de los problemas y de la tecnología en aportar soluciones. Eso, primer rasgo del progresismo. Segundo, que eso pasa por un refuerzo de la disciplina colectiva, es decir, una sumisión acrecentada de los individuos a la colectividad, ¿no? Para salir del paso, ¿no?
Bueno, también, señalaban que se podía interpretar, como lo he señalado yo antes, el catastrofismo en clave escatológica, no lo de los excrementos, sino del fin de los tiempos, ¿no? De la ciencia, de la creencia en que el tiempo y el mundo llegará a su fin, ¿eh? Eso es la escatología. Porque realmente la salvación pasa por una seguridad acrecentada que pasa por la sumisión a nuevas coerciones, como he dicho antes, o como un acontecimiento regenerador, una especie de tabula rasa milagrosa, ¿no? Acabamos con todo y empezamos de nuevo. El viejo sueño escatológico del Apocalipsis y todo eso. Incluso en ciertas corrientes así izquierdista-osoide, como un fenómeno que no solo prepara las condiciones objetivas, pero también subjetivas de la emancipación. No sabemos cómo, pero bueno. Digamos que ahora no habría que desear, realmente no es el deseo de libertad que nos tendría que empujar la emancipación, sino que es la propia necesidad casi histórica que nos aboca a ello. Lo que pasa, lo que queda poco ahí de realmente, eso es un viejo sueño que ya, sí, es como eso es el carácter determinista, son como las antiguas leyes de la historia en el marxismo, ¿no? El marxismo ortodoxo, a un momento pretendió que realmente las propias leyes, ¿no? La propia contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones. Ay, como era, ya, me he olvidado de mis clásicos, Dios. Iban a desencadenar por sí solo una revolución, ¿no? Es la famosa revolución sin sujeto histórico, ¿no? Son las leyes. Y aquí, con el ecologismo científico tendríamos, es lo que dice Semprún y Riesel, tendríamos no las leyes de la historia, sino digamos, demostradas científicamente que nos imponen la emancipación como una necesidad, ¿no? Bueno, en fin. En resumen, el discurso catastrofista, con su llamada a actuar ya en una disyuntiva inexorable que sería nosotros o el caos, permite dos cosas. Eso es Semprún y Riesel, que habla. Uno, como hemos dicho, reforzar la burocratización de nuestras vidas. Segundo, también un nuevo ciclo de acumulación capitalista. Eso con la economía verde que se daba en aquellos años, ¿no? Eso ya ven. Os podría citar una cita de un pensador francés de los años 70, donde ya preveía un poco esto, ¿no? Esta recuperación ecocapitalista, ¿no? de los problemas ecológicos, ¿no? que podría permitir un nuevo ciclo de acumulación, ¿no? capitalista. El primero, reforzar, lo que he dicho antes, reforzar la burocratización de nuestras vidas, ¿no? Una sobresocialización, ¿no? de los individuos sometidos a la colectividad, ¿no? También eso, creo que el estado de emergencia ecológica es una economía de guerra, decretando la movilización general. Eso lo digo así, os vais a quedar con esta frase, y en la presentación que voy a hacer luego de las corrientes estas, os vais a ver que hay un poco de eso, aunque son más generosos, pero... esta reconfiguración burocrática ecologista que ellos en aquella época, hace 10 años, criticaban, ahora, como he dicho, yo he presentado ahí sus posturas, ¿no? Sus críticas para ver lo que realmente, si eso se ha realizado o no. Y no es del todo cierto, creo, que esa reconfiguración, o al menos es complicado,
no es del todo cierto que esta reconfiguración burocrático-ecologista, o como la llamaban ellos, la administración del desastre, además con tintes en aquella época de gobernanza mundial y todo esto, ¿no? No es cierto que haya visto la luz. Hoy en día realmente, incluso en las propias élites, se acumulan, digamos, por ejemplo, las citas contra el clima, ¿cómo se llama eso? Las cumbres se acumulan y realmente ni llegan a acuerdos. No. Entonces, no es cierto que esta reconfiguración haya visto la luz. Y de hecho es una cosa que los propios Semprún y Riesel auguraban, que tal vez era poco probable que así fuera y que su eficiencia no era sino un espejismo, ¿no? Pero lo que ellos decían sí es que en realidad su eficacia consistía en otra cosa, consistía en su función propagandística, que su función era sofocar por un tiempo cualquier crítica antiestatista y antiindustrial. Bueno, eso es la... Hola. Hay que hablar con los no humanos también. Aunque este participa del 60% de la biomasa, como he dicho antes. Podemos empezar por un sacrificio, si queréis. Bueno, voy a beber. Vale, solo quedan 3 horas, ¿vale? No sé qué hora es. No sé. Acelerando, vale. Vale. Sí, voy a acelerar. Al final no voy a presentar las corrientes colapsistas francesas. Voy a presentar algunos discursos colapsistas que voy a poner en perspectiva, así de manera muy rápida. Ahora voy a leer. Si he hecho este desvío por el libro de Semprún y Riesel es porque, como os he dicho antes, a ver lo que es actual de su crítica o no. Como vamos a ver, existe ahora en el discurso actual, hoy en día, obviamente he tomado una muestra muy parcial. Estoy hablando de 3 o 4 autores ahí que he corrido en Francia, pero veo que hay un consenso y entonces he tomado esta muestra ahí. Obviamente se me podría oponer que aquí hay otros que tienen otros enfoques y creo que tendremos esta tarde y mañana representantes de otras corrientes, ¿no? Existe ahora en el discurso ecologista catastrofista cierto consenso en contra de la realidad apremiante del colapso. Muchos coinciden en decir que se acabó el tiempo para una transición más o menos controlada a nivel global o nacional con ayuda de los remanentes de energías fósiles. Esto se acabó. Al menos en lo que he leído, ya la famosa transición ecológica y todo eso, incluso los que la podían defender hace 10 años, ya dicen que, incluso llegan a decir que era una ingenuidad. Y ahora coinciden en que urge prepararnos, como he dicho al principio, a lo peor, a fomentar como mucho núcleos de resiliencia. No sé si conocéis la palabra resiliencia, que es por lo visto muy de moda ahora. Es la capacidad, ¿no? de adaptación, ¿no? La capacidad a recuperarse de un trastorno, de un choque traumático, de un trauma, ¿no? Ahora está muy de moda, es la resiliencia, ¿no? A veces las palabras esconden otras cosas, pero bueno. Entonces insisten en eso, en fomentar núcleos de resiliencia. Una especie de, la palabra, survivalismo o supervivencialismo, de la palabra inglesa survivalismo, que
mi acento inglés es tan bueno como el extremeño. Y bueno, el survivalismo o supervivencialismo es la corriente, bueno, luego lo defino, pero ahí hay como un supervivencialismo ecosocialista a nivel local o regional. Quizás aquí ya hay un primer cambio respecto a hace 2 años en el discurso ecologista, ¿no? Al menos un cambio aparente. Bueno, como he dicho antes, es así como un antiguo diputado, el Yves Cochet europeo de los Verdes, antiguo ministro de todo eso, anuncia ahora que ya no hay tiempo para evitar el colapso y solo cabe informar a la gente, construir sistemas cooperativos resilientes, ya volvemos con esto, abandonar toda ilusión, es él que habla, abandonar toda ilusión en cuanto a la economía verde y el desarrollo sostenible, y también toda ilusión en cuanto a la esperanza de convencer a los políticos. Y todo eso, y ahí abro las comillas, ¿no? ¿Cómo se dice? Y es el que habla, y todo eso con el fin de minimizar los muertos, o las muertes, más bien. ¿Vale? El decrecimiento se hará sin nosotros, es el que habla. Pero al final y al cabo habrá, cito, un sobresalto survivalista de la humanidad. Bueno, no sabemos cómo, pero bueno. Gracias.